No sé si en alguna ocasión has intentado pasar aquí el río Pánuco. Cuando pasamos el río Pánuco en una lancha de las que llevan pasajeros al otro lado, no son lanchas pequeñas, son lanchas medianas que llevan obviamente un buen número de pasajeros y que cruzan simplemente el río. Sin embargo, cuando estas lanchitas, que no llevarán más de 20 personas, tal vez, que a todo el mundo le obligan a poner un flotador, pero cuando estas lanchitas van a pasar, cuando acaba de pasar un buque tanque o un barco de estos enormes monstruos que pasan, si le da ocasión a uno que salga cuando acaba de pasar o va pasando y viene a cierta distancia, algo inevitable son las ondas que se levantan en el río y que hacen que se mezca la lancha en la que uno va. A pesar de la distancia, ese buque enorme, ese monstruo que va pasando en medio y lejos, y uno va pegado a la orilla, despegando apenas del muelle, sin embargo no puede evitar que esa barca en la que uno va, repito, sea mecida sobre las olas que da lugar ese buque de gran calado. Mis amados, es imposible que no haya un resultado a distancia por causa del gran poder, el gran tamaño de esa embarcación comparado en la que uno va. De la misma manera, no puede evitar uno en el día de hoy el que Dios haya visitado a la tierra y que hasta el día de hoy las ondas, el fluir del Espíritu de Dios mismo, quien visitó la tierra, sigan hasta el día de hoy sacudiendo nuestras barcas. Hacer uno la idea de que ser creyente es simplemente escuchar el Evangelio y responder a ello, implica que ya no se mueve nada. Y les digo algo, mis amados hermanos, la palabra de Dios es muy clara y nos dice en Primera de Juan, capítulo 5, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. No lo dijo Primera de Juan, el apóstol Juan no lo escribió en ese momento de la historia de la iglesia. El apóstol lo dijo en el capítulo 5, versículo 19, en ese momento de la historia, y hasta el día de hoy, amados hermanos, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Si tú, el día de ayer, el día de antier y yo ignoramos esto, repito, que no tenemos conciencia del Evangelio, que no tenemos conciencia del Evangelio. Hacer de nuestra vida diaria con nuestros familiares que amamos, como si no estuvieran bajo el poder del maligno y como si no fueran al infierno en caso de morir en ese momento, es ignorar el poder y la misericordia de Dios que tuvo para todos nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo. En el Evangelio de Jesucristo, por eso se llama el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas
de Jesucristo por medio del doctor griego llamado Lucas, que dejó por escrito. Por eso llamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Este doctor griego dejó por escrito hechos históricos. Habló de ese poder que había venido y se había manifestado a la tierra, a los ojos de todo ser viviente. Y lo que estamos viendo en esta porción de la Escritura, particularmente en estos 3 versículos, tiene una relación directa con el Evangelio. Y lo que vamos a ver en el primer versículo es la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio en el primer versículo. En el segundo versículo, el poder del Evangelio. Y en el tercer versículo que leímos, el fruto del Evangelio. La proclamación, el poder y el fruto del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Y así está escrito en este texto que el doctor Lucas recabó sobre la vida de Jesús. Así dice la palabra del Señor en el verso 1. Poco después, Él comenzó, hablando de Jesús, Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas. Proclamando y anunciando. Así dice, Él comenzó a recorrer ciudades y aldeas. Mis amados hermanos, a esto vino Jesús. Su propósito era el impacto del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, alcanzando con todas sus ondas de amor y de misericordia y de santidad y de gracia, alcanzando a la humanidad. Juan 1:14 así lo dice, el verbo de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y en verdad. O sea, eso dice Juan 1:14. Si nosotros en este momento, en el 2024, ignoramos día con día ese hecho que marcó no solamente al mundo entero cuando Jesús fue la expresión directa, la sustancia misma de Dios, la gloria de Dios tocando a la tierra en un cuerpo de carne, como tu cuerpo y el mío. Si nosotros ignoramos este hecho tan sobrenatural, tan superlativamente imponente, que llega y que tiene que causar algo en nosotros, estamos menospreciando realmente las buenas nuevas. Hemos devaluado las buenas nuevas que nosotros nos fue dada por gracia de Dios, en su gran misericordia, el que un día enviara un mensajero de Él para darnos las buenas nuevas, las buenas noticias, haciéndonos ver la mala. Dios es santo, 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 y nosotros somos enemigos de Dios, rebeldes contra Dios, y merecemos el juicio de Dios. Pero en Cristo Jesús, la gracia de Dios se ha hecho manifiesta, el favor de Dios, la misericordia y el amor de Dios ha sido hecho manifiesto. Jesucristo, siendo el verbo de Dios, que es hablado de Dios y que llegó aquí a la tierra en un cuerpo de carne humana, semejante a nosotros, pero sin pecado, en total obediencia al Padre, a diferencia nuestra. Y Jesús dice aquí que su propósito al llegar, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a ¿qué? Dice aquí, a proclamar y anunciar. Proclamar implica
alta voz. Proclamar implica una forma donde todos los que sean posible que alcancen a escuchar y a recibir, así suceda. Eso es la proclamación de las buenas nuevas. Anunciar es otra cosa. Anunciar es simplemente hacer saber. Entonces, cuando uno ve que dice aquí la Escritura, Él comenzó, hablando de Jesús, a recorrer ciudades y aldeas, proclamando en alta voz y anunciando, o sea, haciendo saber esta noticia. Esta noticia, Dios vino a la tierra a salvar lo que se había perdido. La misericordia de Dios ha sido manifiesta. Dios en medio de nosotros, esperanza de gloria del mundo entero. Mis amados, el propósito fue del Señor, no cambió, nunca ha sido diferente de su propósito. Fue anunciar el perdón de nuestros pecados y la salvación que únicamente por medio de Cristo podemos tener para estar en paz con Dios, porque somos enemigos de Dios en forma natural. Vean conmigo, por favor, en Marcos 1:15. Marcos 1:15, cuando, acuérdense, lo he mencionado mucho. Juan el Bautista, que fue el primero que da esa proclamación y ese anuncio por medio del bautismo, del arrepentimiento. En Marcos 1:15 dice claramente la palabra de Dios que Jesús, una vez que Juan es puesto en la cárcel, ¿qué es lo que hace Jesús? Proclama: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese fue el anuncio de Jesús, esa fue la proclamación y el anuncio. El reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nuevamente está señalando nuestro pecado, está señalando nuestra forma natural de ser. Pero, ¿acaso cambia después de que Jesús empieza a caminar aquí en la tierra y empieza a manifestar con tremendas señales, milagros, sanidades, que Él es el Rey y Señor de toda la creación? Porque eso es lo que hace. Él viene a anunciar el Evangelio del Reino, pero demuestra que Él es el Rey. Y ahí mismo, vean conmigo en Marcos 1, versículo 35. Marcos 1:35 dice Jesús, acerca de Jesús, levantándose muy de mañana, y cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Mis amados, antes de que amaneciera, Jesús ya estaba orando. Y es buen momento para cuestionarnos si realmente somos producto del poder del Evangelio. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Hacemos las cosas por mera rutina, como venir y congregarnos cada domingo. Hacemos las cosas por mera rutina al abrir nuestra Biblia, no dándonos cuenta realmente que es el resplandor del poder de la misericordia de Dios transformador. Está cuando escuchamos a Dios hablarnos en forma personal. Continúa diciendo ahí Marcos 1:36. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, le encontraron y le dijeron, fíjense lo que dice el versículo 37, a Jesús, cuando lo encuentran orando: todos te buscan, todos quieren estar cerca de ti, todos te quieren, o mejor dicho, todos quieren algo de ti. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué es lo que quieres tú de Jesús? Como Simón y todos los que se acercaron le dijeron a Jesús que todos lo buscaban. Y Él dice en el 38, Él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Para que predique también allí, porque para esto he venido. Mis amados, ¿por qué lo buscaban? Lo buscaran porque en el versículo 34 dice, en el 34,
que sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Y no los dejaba hablar porque ellos sabían quién era Él. Él se la pasó sanando y sacando demonios de la gente. Ese era el motivo por el cual lo buscaban. Todos lo buscaban. ¿Por qué? Porque querían que siguiera con su ministerio de sanidad y de liberación. Pero Jesús tenía un ministerio más grande, más alto que ese, porque realmente la sanidad a los cuerpos físicos y la liberación de demonios era simplemente una demostración de que el Rey había venido a la tierra. ¿Qué es lo que buscas de Jesús cuando lo buscas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Su favor? ¿Lo que Él te puede dar para que tu vida sea mejor? ¿O lo buscas a Él? Porque sin Él nadie puede acercarse a Dios. Lo buscas por ser el medio de acceder al trono, porque Él está ahí intercediendo por ti y por mí todo el día. Y es en su nombre que te acercas a Dios. Y es en su nombre que le ruegas que siga teniendo de ti misericordia. Y es en su nombre que le dices que quiere seguir siendo cambiada y transformado cada vez más, menguando tú y que Cristo crezca en ti. ¿Qué es o a quién buscamos? Buscamos a Jesús por lo que podemos obtener de Él. Jesús, su principal motivo, propósito fue proclamar y anunciar las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Y aquí lo confirmamos. No importa cuántos lo estuvieran esperando para ser sanados. Él dijo, vamos a otra ciudad, vamos a otra aldea. ¿Por qué? Así lo dice, porque para esto he venido. Para proclamar las buenas nuevas. No vino para salvar, ese no es su propósito, mis amados. No olvidemos, el propósito del Señor fue anunciar su reino, las buenas nuevas del reino. Pregunta obligada: ¿qué tan importante es el propósito de Dios en la vida de Dios que te ha concedido a ti y a mí en Cristo? La vida de Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, la vida del Dios Todopoderoso, que en este momento puede paralizar, si así lo quiere, el corazón de todos los que estamos aquí y quitarnos la vida que nos dio, física, pero la vida del Dios Todopoderoso que es en Cristo y es eterna y es espiritual. Cuando estábamos, como dice claramente Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otro tiempo siguiendo, ¿qué? La corriente de este mundo que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás nos tenía esclavizados. Satanás, por medio de las mentiras culturales, era el que nos tenía como nuestro padre, era el padre de mentira y padre de engaño, es el que era nuestra naturaleza. En Cristo Jesús hemos sido lavados, en Cristo Jesús hemos sido perdonados. En la cruz la sangre derramada es a favor de un pueblo y de hijos e hijas. Esas son las buenas nuevas, que hemos sido ya adquiridos a precio de sangre, que hemos sido lavados. Si tú y yo no nos levantamos día con esa conciencia del poder de Dios manifiesto para tu vida y mi vida, estamos devaluando, estamos menospreciando el Evangelio del Señor Jesús, porque simplemente estamos caminando en la inercia natural religiosa que cualquier conocedor de la palabra puede tener.
Y estoy hablando gente que tiene conocimiento de la Biblia sin tener el espíritu del Creador y de la palabra viva. Jesucristo vino a proclamar y anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Su prioridad no era sanar y no era sacar demonios. Su prioridad era proclamar y predicar. Y obviamente Jesús fue diligente hasta el fin. No importa si algunos lo oían, si todos lo oían, si los fariseos llegaban y se oponían a él o los escribas, Jesús perseveró. Jesús siguió haciéndolo. No importa que al final de sus días alimentó a miles. Ustedes saben bien, con 5 panes y 2 peces, a miles. Y no importa los miles de gente sanada y gente liberada de sus demonios. Finalmente, solo 120 personas estaban ahí en el aposento alto, obedeciendo al Señor y esperando la llegada del Espíritu Santo. Solo 120. Todos los miles que escucharon su sermón, todos los miles que recibieron su favor, no recibieron la verdad que los trajo a vida en Cristo. Eso no sucedió hasta después de Pentecostés. Hasta después de Pentecostés. Repito, el evangelio del reino es una prioridad para Jesús. Y tú y yo estamos en Jesús. Y el reino de Jesús ha venido a ser nuestro reino y está en nosotros y ha hecho de nosotros un templo santo. Así lo dice en 1 Corintios 6. Pregunta, ¿está en tu vida la misma prioridad que tuvo Jesús y que manifestó? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste las buenas nuevas del reino? ¿Es esto una prioridad en tu vida? Y repito, aún para tus familiares que dices amar y tus amigos que dices amar, pero que sin embargo te resulta poco importante si mueren y van al infierno ese día, por lo menos en ti no queda, de que estás orando por ellos, clamando por ellos. Pregunta, ¿estás orando todos los días por tu padre, por tu madre, por tu hermano, por tu hermana, por tu hijo, por tu hija, que es un incrédulo y que va al infierno? Pregunta, contéstalo tú mismo. El Señor conoce lo que hay en nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos. ¿Estás orando todos los días por su salvación? Ahora, estás además dándole las buenas noticias para arrepentimiento y fe. Si esto no es una prioridad en tu vida, amado hermano, amada hermana, estamos devaluando el evangelio. Estamos menospreciando lo que hemos recibido. Realmente estamos haciendo un pésimo papel como pueblo de Dios, reyes y sacerdotes en toda la tierra. Pero el Señor es el único que puede descalificarnos. Y el Señor es el único que nos puede traer a las circunstancias que nos sacudan por el impacto de ese poder tan grande que sigue trayendo olas por encima de la superficie de un río. Mis amados, Jesús no tenía otro propósito, y el propósito para el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, para la iglesia, no ha cambiado hasta el día de hoy. Sigue siendo el mismo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, pero nos es dado anunciar, proclamar. Anunciar porque hay gente que jamás habrá oído del evangelio. Proclamar es porque tenemos que hacerlo con fuerte voz y llamando la atención para que en cuanto de nosotros dependa escuchen, pero todo sabemos que sobra del soberano Dios. Pero también si nos quedamos cómodamente en que Él es soberano y que Dios sabrá cuándo salva a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, a mi padre, que allá Dios, porque es soberano. Repito,
los motivos del corazón solo Dios los conoce. Y creo que es bueno hacer una pausa y que seamos revaluados a la luz de nuestra conciencia iluminada por la palabra y la prioridad que el Señor le da al Evangelio de Jesucristo. Lo segundo que vemos no solamente es la proclamación del Evangelio, que obviamente debe formar parte de nuestra vida diaria. Lo segundo es el poder del Evangelio. Dice aquí en el versículo 2, también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y vean cómo aquí habla de algunas mujeres que habían sido sanadas. O sea, no todas las mujeres que fueron sanadas de espíritus malos, no todas las mujeres que fueron sanadas de enfermedades físicas, sino solo algunas. Solo algunas. Mis amados, ¿cómo responde una mujer? Porque está tocando el tema de las mujeres. ¿Cómo responde en ese agradecimiento natural, en esa onda que viene y que sacude su vida para bien, para hacerle ver algo que jamás había visto antes? Sin embargo, solo algunas mujeres seguían a Jesús y seguían con Jesús, caminaban con Jesús, caminaban con sus discípulos. Dice el versículo 2, estamos en Lucas 8:2, también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Repito, el hecho de que hayan sido sanadas no tiene que ver cuántas mujeres fueron sanadas, pero no recibieron el Evangelio, no abrazaron el Evangelio, no fueron vivificadas por el Evangelio, fueron sanadas, fueron liberadas de sus demonios, pero siguieron la vida donde ya no tienes la enfermedad, ya no tienes los demonios, pero sin embargo sigues con los ojos puestos en ti y en ti, y no en aquel que realmente vino a la tierra y que manifestó su poder hasta el 2024 y lo va a seguir haciendo hasta el último día de la humanidad, cuando vendrá el juicio, después de que el último de los predestinados y elegidos respondan en arrepentimiento y fe. Mis amados, estas mujeres sanadas de enfermedades, liberadas de demonios, simplemente habiendo sido receptáculos del reino de Dios. Dios es soberano, Dios es rey. Si se dan cuenta, no traigo infección, no traigo nada, pero sin embargo mi voz está baja. Y si se dieron cuenta el domingo pasado, los últimos 3 minutos fueron con un acceso. No tuve, gracias a Dios, a pesar de que toda la noche estuve tosiendo. Pero me refiero a esto, es un detalle muy simple. Soy médico, yo no traigo infección, pero ¿quién hace que permanezcan mis cuerdas inflamadas? ¿Quién lo hace? ¿El virus, la bacteria? No hay virus, bacteria en mi cuerpo. Gracias a Dios, en su misericordia. Salió eso, la semana pasada sí. Tenía 3 días que había entrado un virus y tuve una manifestación, de hecho en la tarde, obviamente ustedes saben, no pude predicar en la tarde. Pero pregunta, ahorita no traigo nada, gracias a Dios, en eso. Pero mi voz no está normal. Y lo normal es que después de que una enfermedad termine, pues vuelva todo lo normal. Ahora, ¿ustedes creen que esto en lo particular no podía ser una preocupación para mí o un pendiente? Sin embargo, como le digo al Señor, en mi oración ayer y rogándole que me concediera el proclamar su mensaje, su palabra, para que fuera manifiesto su poder. Y si lo hago con este nivel de voz,
Es su decisión, no es la mía. No tengo problema. Es su reino, es su salvación. No tiene nada que ver conmigo. Soy un simple vaso de barro, un pecador igual que todos, pero salvo por gracia, y que por su misericordia cada mañana busco vivir en el temor de Dios, porque eso es lo que tú y yo buscamos, que realmente el Espíritu de Dios gobierne en nuestras vidas, en todas las áreas, incluyendo la profesional o el oficio que tengamos. Pero es el reino del Señor, por favor, no vamos a limitar al reino del Señor a los domingos de iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? Sino siervos y esclavos por amor. Mis amados, el Señor viene pronto y la iglesia tiene que brillar intensamente, porque es su gracia y es su gloria y es su amor y es su poder que sigue provocando olas sobre la superficie de la tierra. Mis amados, estas mujeres habían recibido sanidad, habían sido liberadas de demonios, y dice ahí en el versículo 2, esas algunas mujeres iban con Jesús y los 12. Recuerden que el versículo anterior termina diciendo que junto con Jesús en la proclamación y anuncio de las buenas nuevas del reino iban los 12. Sí, los 12 que, sabes, tú y yo sabemos bien que esos 12, dice en el mismo evangelio según San Lucas, cómo Él escogió a los 12 después de pasar una noche orando, y después Él escogió a los 12 en Lucas 6, versículos 12 y 13. Él escogió a 12. No fueron ellos que lo escogieron. Él los escogió. Él te escogió a ti y a mí para ser lavados con su sangre. Él te escogió a ti y a mí para ser llamados al perdón de nuestros pecados. Él te escogió a ti y a mí para ser llenos del Espíritu del Señor. Y el hecho de que tengamos diferentes roles no tiene nada que ver comparado con esta gran realidad, gran verdad de nuestras vidas. Somos salvos por gracia. No hicimos nada más que entregar nuestros pecados y que fueron contados sobre Cristo para pagar Él en nuestro lugar por ellos. Cristo recibió el castigo de nuestra paz con Dios. Jesucristo colgó en esa cruz por ti y por mí. Y Jesucristo envió su Santo Espíritu junto con el Padre al resucitar de los muertos y ascender al trono. Envió su Espíritu para traernos la vida de Jesús a ti y a mí. Y eso, repito, no puede ser algo que tengamos en poco. No puede ser algo que vaya en el quinto lugar en nuestras prioridades de vida día con día. Todo tiene que derivar de ese gobierno de vida. A mí no me gobiernan mis pacientes que pagan un dinero por consultarme. A mí no gobiernan los pacientes que quieren a veces que yo les diga cierta dieta, que les dé ciertos permisos. A mí no gobierna. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios en lo profesional, antes que tenerla delante de mis pacientes, porque soy un hijo de Dios, temeroso de Dios, igual que tú. Sí, igual que tú, hija de Dios. Los hombres 12 iban con Jesús, pero algunas mujeres también iban con Jesús y los discípulos lo seguían. Sí, no había eso de que las mujeres por allá, no, pegadas al Maestro, pegadas a su Salvador. Ellas estaban ahí, querían estar ahí. Ahora, ¿sería por el impacto de haber sido sanadas? Porque eso dice ahí, que esas mujeres fueron sanadas y fueron liberadas de demonios. ¿Sería el impacto que llegó a sus vidas el hecho de que las tuvieran ahí pegadas a Jesús? No, por supuesto que no. Era simplemente que el amor de Jesús
había llenado todo su ser. No necesitaban más. Y por eso estaban ahí pegadas. Y dice ahí de una mujer, María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Lo pone como un ejemplo. María llamada Magdalena, porque era de Magdala, una zona. Mis amados, dice que de ella, solamente de ella, habían salido 7 demonios. Imagínate que tienes un demonio. ¿Cómo vivirías tu vida diaria con ese demonio? Que cuando estás haciendo tu quehacer y de repente se manifiesta ese animal que traes adentro espiritual. Ahora esta mujer, eran 7 demonios diferentes. ¿En qué momento se manifestaban esos 7 demonios? ¿Cómo le arruinaron su vida? ¿Cómo la incapacitaron? Obviamente esto da pie a tocar el tema de los demonios. Primero que nada quisiera decirte que si aquí dice que eran demonios los que tenían estas mujeres, es porque los demonios existen. El que tú no hayas tenido un encuentro con un endemoniado no quiere decir que solo en los tiempos de Jesús existían los endemoniados. Eso no es así. Pero también lo importante aquí, repito, es que puedes tú, como hijo de Dios, ser llenado, puedes ser ocupado por un demonio. Por supuesto que no. En muchos lugares te van a decir otras cosas, pero el Hijo de Dios está sellado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es un Espíritu santo, y no puede haber 2 espíritus, uno santo y uno profano, totalmente inmundo, porque esos son los demonios, seres inmundos, que ciertamente pueden estar viviendo en uno inmundo. Mis amados, piensa, antes de Cristo, ¿tenías un demonio? Mis amados, yo no sé, pero yo en lo personal tenía al mismo diablo, el representante más elevado del diablo, yo estaba controlando mi vida. O sea, yo puedo reconocer eso. Yo puedo reconocer que hace 33 años el Señor me llamó a libertad y que la esclavitud bajo el que Satanás estaba, puedo verlo cada mañana, pero desde hace 33 no lo olvido, de dónde me sacó el Señor. Y a ti, o sea, ¿estás consciente de que estabas bajo esclavitud de Satanás? Y eso es, ponle 15 demonios, 20 demonios, pero pregunta, ¿tiene todavía Satanás injerencia sobre tu vida? ¿Te engaña? ¿Te hace caer en tentación hoy? ¿Te hace caer en tentación? ¿Es el culpable entonces? No tiene nada que ver entonces tu corazón, que se ha estado desviando del camino angosto y ha estado haciendo caso de los ofrecimientos que hace. ¿Cómo es tu vida en la fe? Mis amados, estas mujeres solo tienen un motivo para vivir y su nombre es Jesús. Ese era su motivo. Vivían con Jesús y para Jesús, con el agradecimiento de su corazón, con una alabanza de su boca por saber que Él es Rey y Señor. Y ellas mismas eran un testimonio del reino de Dios aquí en la tierra. Eran la manifestación viviente del poder de Dios. La gente puede decir eso de ti. La gente que te conoce fuera de la iglesia, fuera de los hermanos en la fe, puede hablar de ti y decir eso. No sé qué tenga, pero es algo especial. No tiene que mencionar inclusive a Jesús. Puede no saber inclusive porque no les has compartido el evangelio, pero sin embargo, o a lo mejor por causa del evangelio, es que pueden saber que hubo un antes en tu vida y un después en tu vida. Mis amados, todo es producto de la intimidad con el Señor. Estas mujeres, repito, estaban participando con el Señor
porque habían recibido el llamado del reino. Si tú y yo hemos recibido el llamado del Rey a su reino, vivimos diariamente en arrepentimiento de pecados y fe en Él. Vivimos diariamente tratando de que nuestra conciencia esté iluminada por la verdad del Evangelio, y vivimos para el Evangelio, proclamarlo y obedecerlo. Estas mujeres que 7 demonios habían sido sacados de ellas no podían dejar de vivir pegadas no solamente a su maestro que les enseñaba tantas verdades, sino a aquel que derramó su amor en sus corazones. Mujer, ¿es tu marido tu Dios? ¿Es tu marido tu ídolo? Mujer, ¿son tus hijos lo que te hace estar pensando más todo el día? ¿Es el trabajo? ¿Es el dinero? Mujer, eres una hija de Dios. Tal vez no fuiste sanada de enfermedades cuando te volviste a Cristo, pero el Señor te sanó de una enfermedad tan grave como es el pecado. Quitó el juicio que se cernía sobre tu vida, porque es en Él que somos justificados, en el poder de su resurrección. Romanos 4:25 dice claramente que Él murió por todos los transgresores y resucitó para nuestra justificación. O sea, por nosotros lo hizo. Mujer, repito, ¿en dónde estás en tu día a día? ¿Quién es tu Rey y Señor? ¿Quién es tu Dios? ¿Y dónde está tu corazón? Esa mujer, María Magdalena, simplemente habiendo sido liberada de estos 7 demonios, su vida cambió tanto, pero más cambió por ir caminando con Jesús, su Salvador y Señor. Más cambió por su intimidad que pasaba con el Maestro. Más siguió siendo cambiada, tanto que es la primer mujer que puede ver cara a cara al Hijo de Dios resucitado. Es la primera. Es la primera. No hay otra mujer, no hubo un hombre. No fue Pedro, no fue Juan, el discípulo amado. Eso dice la palabra. En Marcos, lo dice en Mateo, lo dice en Juan. Y vean lo que sucede con María Magdalena. Esa mujer de la que habían sido echados fuera esos demonios. Vean ahí en Juan 20, San Juan capítulo 20. Esa mujer, María Magdalena, estaba fuera del sepulcro, llorando. En el versículo 11, esa mujer está llorando. En el versículo 13, los ángeles le dijeron a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? ¿Cuál es el motivo que estés llorando aquí afuera de la tumba? ¿Por qué lloras? Y ella les dijo a la entrada de la tumba, ella les dijo: es que se han llevado a mi Señor. ¿Ves esa respuesta? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Cuál era lo suyo? ¿Qué fue lo primero que expresó María Magdalena? Es que es mi Señor, es mi Señor. Es el que me adquirió a precio de su sangre, es el que me limpió, me purificó, es el que me liberó de los demonios, pero es mi Señor. ¿Dónde está mi Señor? Y eso la hacía llorar, porque no tenía contacto con su Señor. Dice en el versículo 14, al decir esto, se volvió y vio a Jesús, mis amadas, vio a Jesús, esta mujer de la que habían sacado 7 demonios, vio a Jesús, la primer mujer, estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras?
Le hizo la misma pregunta que los ángeles: ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? O sea, Jesús se lo dice a ella: ¿por qué lloras y a quién buscas? Pregunta. Jesús, Dios, ¿acaso no sabía por qué estaba llorando? ¿Acaso no sabía a quién buscaba? Sin embargo, quería que ella lo hablara, ella lo confesara, ella. Ella pensando, versículo 15, que ese hombre que estaba hablando con ella era el hortelano. Qué fácil es confundir a Jesús con el hortelano. Qué fácil es confundir a su Dios con su marido. Mujeres, qué fácil es confundir a tu Dios con tu hijo, con tu hija. Qué fácil, qué fácil. Qué fácil es confundirlo y ponerlo aquel que no es Dios enfrente de ti. La idolatría está en el corazón del hombre, dice Ezequiel 18. Dice, es ella pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. O sea, dime nada más dónde está, yo lo agarro. O sea, ¿de qué está hablando? De un Jesús muerto, de un Jesús que ella puede cargar a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque si el hortelano lo escondió el cuerpo en algún lugar, ella lo que busca es un Jesús muerto, un cuerpo que puede cargar con ella y llevárselo. ¿Sabes una cosa? Ese no es nuestro Jesús. Aun cuando era la mujer que había sido liberada, aun cuando era una mujer hija de Dios, sin embargo tenía áreas de su vida que todavía tenían que ser iluminadas para que realmente la gloria fuera siempre del Señor. Y esa es una verdad. Y vean lo que le dice. Jesús le dijo: María. La llama por su nombre. María. Ella se volvió a él y le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Mis amados hermanos, nada más, vean, la llamó por su nombre. Y solo el Señor conoce a todos sus hijos y sus hijas por su nombre, porque Él nos dio el nombre que tenemos. Y somos suyos. Y nos llamamos cristianos por causa del nombre de Cristo. Mis amados, Jesús le dice en el verso 17: suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos, ve con mis hermanos y diles esto: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. Miren, qué tremenda palabra le dio. Voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Voy a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Ahora, esto es tan poca cosa para ti, para mí. Esto es realmente tan barato. A Cristo le costó todo. Cristo pagó en la cruz. Y antes de la cruz, todas las burlas y todo lo que hicieron con Él y todo, sin embargo, Él fue diligente e hizo lo que tenía que hacer. Mis amados hermanos, la responsabilidad que está sobre nosotros, su pueblo, su iglesia, es tan grande, es tan pesada. Pero estas mujeres que estaban ahí con Jesús, no hacían otra cosa más que estar escuchando al Maestro, siendo transformadas por su misma gloria y obviamente servirlo, porque ellas esas mujeres recibieron el poder transformador del Evangelio. Jesús proclamando el Evangelio, pero el Evangelio manifestándose con poder, como en estas mujeres, que hasta los llevaron a estar caminando detrás del Maestro. Tú y yo sabemos Lucas 9:23, que dice: aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sabemos que esa es la orden de parte de nuestro Señor y Maestro. El asunto es, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Y es un asunto entre Dios y tú. No tiene que ver con nadie más, más que Dios,
el Señor tu Salvador y tú. Y vemos el último versículo ahí en Lucas 8, versículo 3 que estamos revisando. Dice, y Juana, habla de otra mujer, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Fíjese nada más, hasta la esposa del mayordomo de Herodes, el emperador que estaba ahí, la autoridad romana que estaba ahí, hasta la esposa andaba con Jesús, siguiendo a Jesús. Y Susana, y muchas otras. Entonces, esas mujeres, habla de 3 nombres. ¿Saben cuándo vamos a dejar de escuchar esos 3 nombres? De Magdalena, de la esposa de Chuza y de Susana. ¿Saben cuándo vamos a dejar de escuchar esos 3 nombres? Hasta que el Señor venga. Hay un montón de mujeres que siguieron a Jesús, pero hay 3 nombres que están registrados. Claro, me puedes hablar de Marta, de María, sí, pero esos 3 nombres están ahí, en esa porción. Y van a ser escuchados por todos los hijos de Dios e hijas de Dios hasta que el Señor venga, porque Él quiso dejar ahí plasmados sus nombres para mostrar la grandeza de su reino, señorío y poder transformador del Evangelio. Miren a qué grado las transformó a esas mujeres. Vean lo que dice ahí en el versículo 3, Lucas 8:3. Todas y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos, de sus bienes personales. O sea, en forma natural, el hombre y la mujer sienten seguridad en la economía que tienen en forma natural. Pero la cosa es que cuando tienes puesta tu confianza en tu economía, no quieres que nadie la toque. No quieres que nadie la toque. Y esta es un área que simplemente muestra la confianza que tenemos para caminar día con día en nuestra vida diaria, en este mundo consumista, en este mundo que depende de adquirir. Estas mujeres, de sus propios bienes, de lo que tenían, su tiempo, su esfuerzo, yo no sé si hacían tortillas o bocoles, yo no sé qué hacían, pero ellas se encargaban de atender a Jesús y a los apóstoles, de sus bienes materiales, de su tiempo y de su entrega. Estas mujeres estaban convencidas, ¿por qué? Porque tenían una nueva vida en Él, la vida del Espíritu Santo, la vida del poder de Dios, el fruto del arrepentimiento de sus corazones ya había ocurrido y se manifestaba diariamente. ¿Por qué? Porque antes dependían del dinero y ahora dependían del Rey y Señor de toda la tierra. Y por eso es que eran generosas y atendían y daban para el ministerio, para el servicio de los santos que iban proclamando el reino de Dios y su justicia. Qué gran ejemplo, que esta nueva vida de Cristo en ellas daba un fruto con respecto a su tiempo, su economía, su todo. Pero también estas mujeres tenían una nueva perspectiva y por eso, al tener una nueva visión de la vida, esto había deslumbrado más y había quitado todos los principios de vida que tenían antes de Cristo. Antes estaban gobernados por el príncipe de la potestad del aire, por el padre de toda mentira y engaño. Y ahora estas mujeres estaban totalmente dispuestas a ser generosas con Jesús y con sus discípulos que iban proclamando el reino, con sus apóstoles, los servían con sus bienes personales. No se tiene en una iglesia del Señor, verdaderamente del Señor, no se tiene por qué torcer las Escrituras,
ni manipular las escrituras en cuanto a los bienes materiales, porque de un corazón contrito y humillado, fruto del Hijo de Dios quebrantado en esa cruz y del poder de la resurrección de Cristo en forma natural, el Hijo de Dios y la hija de Dios son generosos en forma natural. No tendríamos que estar llamando que vamos demasiado lentos en la cuestión del mantenimiento del local y todo. No tendría, estaríamos peleándonos. Yo quiero participar, yo quiero pintar. Hay que tumbar esto, tumbar esta parte y hay que, me refiero, en febrero cumplimos 18 años, amada iglesia, por la gracia de Dios como iglesia. El Señor ha sido tan bueno, y es bueno, y siempre será bueno. Nosotros somos, de repente perdemos de vista lo que es el reino de Dios. Y en forma natural, repito, el material ya está y no hay impedimento con eso. Gracias a Dios el material está a la mano, pero las manos, el servicio, sí está con una indisposición. Puede decir, bueno, yo trabajo en la mañana, pero en la tarde tengo 2 horas, quiero dedicar 2 horas en la tarde. Hay tantas maneras de manifestar. Estoy dispuesto, porque Él es a quien le debo todo. Me refiero, sí, me decían mujeres, me han dicho, pastor, las mujeres queremos también venir y invitar y todo. Hay mujeres dispuestas. El Señor lo entregó todo, dejó toda su gloria, dejó todas sus riquezas y se humilló hasta lo sumo y vino a la tierra a hundirse en el lodo del pecado, pero sin pecado alguno, para pagar en tu lugar y mi lugar en la cruz por nuestros pecados. Mis amados hermanos, el fruto del Evangelio en la vida de estas mujeres muestra no solo el corazón agradecido de estas mujeres, no solamente el corazón arrepentido, donde los bienes materiales ya no son la prioridad, sino que además muestran el acto de adoración y sacrificio al entregarle su tiempo y sus bienes para el sustento y sobre todo la honra que le dan al Rey y Señor de sus vidas. Jesucristo muestra aquí, en estos 3 versículos, habla de grandes cosas. Obviamente, la proclamación del Evangelio, porque de esto deriva todo, pero también el poder del Evangelio sobre nuestras vidas. Y ese poder tiene que traer un fruto. Mis amados, el tiempo apremia, el Señor viene pronto. ¿Hallará fe el Señor en la tierra? Siempre va a ser sí, y la hallará en su iglesia. Que el Señor prospere su palabra y que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos volvernos a Él en arrepentimiento y fe, de acuerdo a los requerimientos del Evangelio del Reino. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Señor nuestro Dios, tú sigues salvando, sigues perdonando. En el nombre de Jesús te ruego, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús, deja de vivir tu vida para ti mismo y vuélvete a Él, que Él es amplio y grande en perdón. En el nombre de Jesús, confiésale que eres un pecador, pídele perdón por tus pecados, pero viendo a Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Cristo vive y reina, venció a la muerte, resucitó. Y Jesús sigue viniendo a ser morada en muchos más que todavía falta de responder al llamado del Evangelio. En el nombre de Jesús, Padre, manifiesta tu poder y concédenos, Señor, también
un fruto de arrepentimiento para todos tus hijos y tus hijas. Señor, hemos vivido muy a la ligera como creyentes. Hemos tenido muy poco fruto, Señor, y hemos tenido tantas cosas como prioridad, pero menos el caminar junto con el Maestro. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu. En el nombre de Jesús.